Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Juan Contreras del Partido Socialista Unido de Venezuela y además miembro de la coordinadora Simón Bolívar del 23 de enero. Y en la segunda parte lo haremos con el diputado Irán Gaviria, diputado independiente. Bueno, antes de comenzar el programa queremos extenderles nuestras condolencias a nuestra compañera Migdalia Echarri, quien está pasando por un momento muy difícil pues, debido al asesinato de su hijo. Así que bueno, nuestras condolencias a Migdalia y bueno, fuerza pues en este momento tan difícil. Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Vladimir. Gracias por venir al programa. Ustedes tuvieron recientemente, hace unos días, una reunión con el ahora exministro Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. En esa reunión me imagino que abordaron todos los temas relacionados con lo que ocurrió con este grupo de integrantes de un colectivo que murieron en un operativo del 6CPC. Me gustaría saber tu impresión sobre la salida del ministro Rodríguez Torres y también que nos cuentes un poco qué hablaron en esa reunión. Bueno, en la reunión hablamos un poco el tema político. Más bien giró en función, a nosotros nos gusta el debate político y estuvimos un poco conversando la situación política del país. El tema, él nos estaba planteando el tema del desarme, o sea, estaba de gira, digamos, reuniéndose con todas las organizaciones sociales, sociopolíticas en el 23 de enero. Ya una semana antes había estado también reunido con otra gente. Y en esta reunión, pues, habíamos alrededor de 6, 7 organizaciones sociales, la Coordinadora Simón Bolívar, el Frente de Resistencia Popular Tupamaro, la Fundación Ali Primera, la Fundación Yumar, el colectivo Fabricio Ojeda, la Casa de la Cultura del Poder Popular, entre otros, el Consejo Comunal Ezequiel Zamora. En fin, había varias gente conversando en torno a este tema del desarme, que por supuesto apunta a construir desde el punto de vista de una política, digamos, desde el gobierno, pues tratar de tener un plan pues para el tema del desarme y conversarlo como tiene que ser con las comunidades. Eso fue un poco lo que conversamos. También hicimos un recorrido por el sector de La Cañada. Tuvimos una entrevista en la radio El Son del 23 con el ministro, visitando las actividades que se realizan, el Café Venezuela, el Abasto Carlos Bielma, la Librería del Sur que está en los predios de la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, que era el antiguo módulo de policía, donde antes se llevaba la gente, se torturaba. Pues hoy un escenario, hoy esa estructura, después de 30 años, la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, quien tú también conociste, un compañero crecido, nacido en el 23 de enero y quien murió junto al general Tomás Moncanú el 11 de enero del 2005. Un accidente de un carro. Exactamente, un Tiuna, mientras veían las bondades del Tiuna. Hoy ese sitio de represión lleva el nombre de Freddy. El primer barrio gasificado en Venezuela es el barrio Sucre, que fue una labor de Freddy Parra, que estaba trabajando en la dirección de gasificación y fue parte de su tesis. Bueno, hicimos un recorrido por todas las actividades que realizamos en conjunto, todos esos grupos. Ahora, la salida del ministro, pues es una potestad del presidente de la República, Nicolás Maduro. Habría que ver cuáles fueron las evaluaciones y eso es potestad en torno a la salida del ministro. Y con respecto a lo que pasó en el Manfredi, en el edificio Manfredi, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este hecho? Mira, que lo relacionan a la destitución del ministro. Yo creo que eso digamos, no hay que vincular una cosa con la otra. Hay una matriz de opinión que se ha venido creando que es bien peligrosa, que apunta más bien a un tema de la desestabilización, digamos que los colectivos, que la gente estaba presionando o que más pueden los colectivos que el mismo gobierno, y eso más bien apunta quizá a tratar de romper la línea de mando con la Fuerza Armada. ¿Me entiendes? Un mensaje subliminal que se le quiere enviar a la Fuerza Armada. Yo no creo que eso haya sido de esa manera. En todo caso, uno... O sea, que tú no crees en la tesis que se viene manejando en algunos sectores de que los colectivos
lograron la destitución de Rodríguez No, Torres. por supuesto que no. Aquí hay un gobierno, por supuesto, que está bien fortalecido, que tiene una línea política bien clara. Las organizaciones sociales, en todo caso, representan parte de ese movimiento popular que está ahí, que ha apoyado en estos 15 años a ese proceso. Pero detrás de eso hay la mala intención. Lo que te quiero decir es tratar de ver cómo se casa, o sea, en Río Revuelto. Pues hay un dicho que dice: en Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Cómo se le envía un mensaje subliminar a los militares? Bueno, ¿cómo es posible que los colectivos, la gente social o tales grupos manden más que ustedes? O en todo caso ponen entredicho eso. Yo creo que aquí hay un gobierno bien establecido, bien claro en sus funciones. Y en todo caso, aquí se respeta el Estado de Derecho. Yo creo que una sola violación de los derechos humanos pues empaña la labor. Y cuando uno ve esta situación, no sé en qué circunstancias pudieron haber ocurrido los hechos, pero en todo caso, pues uno lo que cuestiona es la forma, porque el derecho a la vida está garantizado en este país. Tocas un tema que es importante, Juan, porque cuando yo era parlamentario, muchas veces fui al 23 de enero a atender denuncias que ustedes hacían sobre abusos policiales, tanto de la Policía Metropolitana como de la antigua PTJ, y también incluso hasta de los cuerpos militares, allanamientos, etcétera, ¿no? Recuerdo mucho eso porque, bueno, era parte de mi actividad como parlamentario. La experiencia que ustedes tienen ahora con el 6CPC, con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional, ¿cómo es esa experiencia? ¿Ha cambiado el trato, ha cambiado la relación o sigue siendo más de lo mismo? Ha cambiado, evidentemente. El 23 de enero, entre el 58 y el 98, no es el mismo 23 de enero de estos 15 años. Y yo pudiese hablar de mi experiencia en particular, y tú la conociste porque a ti te tocó ir a sacarnos en varias ocasiones. Mi casa la allanaron 49 veces los cuerpos de seguridad de Estado, y tú recuerdas, cada vez inventaban cualquier cosa, cualquier argumento para invadir nuestros hogares, para allanar nuestras casas. En el caso, por ejemplo, yo recuerdo de Sergio Rodríguez, que fue asesinado el 23 de septiembre del año 93, el ministro de la Defensa para aquel entonces utilizó este argumento. Le decían el mortadelo, cosa que era falsa, y acababa de regresar de Cuba, también un argumento que era mentira. O sea, que parecía que el derecho a la vida no valía nada y que estaba justificada su muerte porque acababa de regresar de Cuba. Imagínate ese argumento. Bueno, el 23 de enero tiene toda una historia de atropello, de desmanes, de asesinatos. Tenemos aproximadamente 100 compañeros que fueron asesinados. Por supuesto que en estos 15 años no se ha visto nada de ese estilo. No pudiésemos decir que toda la policía tiene una excelente conducta, tampoco pudiésemos generalizar que hay una política desde la policía para reprimir. Por supuesto que uno entiende que hay policías que están descarriados, que en algunos casos pues tapan cosas o agreden a la gente, o en algunos casos hasta cobran vacunas en el barrio a la Juan, gente. Eso hay que enderezarlo, por supuesto. ¿Cuál es la verdad de los colectivos? Hay quienes denuncian que hay colectivos armados, incluso hay quienes han aparecido en fotografías, grupos que se autodenominan colectivos con armas largas, etcétera, y que aparentemente o supuestamente hacen vida en el 23 de enero. ¿Cuál es la verdad de esto? Mira, yo creo que se ha querido estigmatizar y criminalizar a la organización social en el 23 de enero, y es una política que viene, por supuesto, de los sectores de la oposición, al querer llevar a cabo toda esta política para, digamos, tener una matriz de opinión. Las organizaciones sociales, pudiésemos decir, son las organizaciones que están realizando, en todo caso, el trabajo social dentro de las comunidades, construyendo las comunas, construyendo los consejos comunales, activando el deporte. Por ejemplo, nosotros en la Coordinadora Simón Bolívar hablamos de 3 líneas fundamentales. Primero, una premisa: la construcción del poder local. Bajo esa premisa nacimos hace 21 años. Entonces hablamos del rescate de los espacios, rescate como el que hablábamos de ese módulo que anteriormente era el sitio para la represión, para disparar indiscriminadamente contra los bloques. Hoy funciona la radio Al Son del 23, hoy está la Librería del Sur, hoy está un mega infocentro, que como yo digo siempre, es culpa de Chávez, y 64 computadoras. Es la tecnología al servicio de nuestros muchachos pobres, es el Café Venezuela, un abasto para la comunidad. Está el Club de Abuelos, que ya llega a 10 años, hay clases de tareas dirigidas,
hay talleres de percusión, hay talleres de danzas contemporáneas. Tenemos dos ambientes, un ambiente de la Misión Robinson 1 y un ambiente de la Misión Robinson 2, de la gente que quedó rezagada. Claro, es el trabajo que mayoritariamente hacen las organizaciones sociales de la parroquia 23 de enero, y me atrevería a decir que es el común denominador de las organizaciones sociales a lo largo y ancho del país. Existen grupos que se hacen denominar colectivos y que aprovechan esta denominación para cometer delitos. Mira, yo no podría afirmar eso, porque cuando tú revisas digamos la opinión o la matriz que tratan de crear, por ejemplo, nadie habla aquí cuando el tema de las guarimbas que se presentaron entre el 12 de febrero y un poquito más allá de abril, por ejemplo, yo no vi criticando a la oposición a un militar que se parapeteó en su casa como guancharrasqueado, como con un fusil, ¿no? Desde el techo de su casa. Eso no pasaba digamos, no hubiese, en la Cuarta República no le hubiesen respetado la vida. Sin embargo, el hombre con un fusil ahí, vimos grupos desestabilizadores que respondieron a un plan de lo que hoy, a media regañadiente, alguna gente se quiere divorciar de decir que la salida no fue lo más conveniente que utilizaron en ese sentido. ¿Quiénes activaron en la guarimba? Bueno, un conjunto de gente que pertenecían a la oposición y que lo vimos en algunos casos asesinando a ciudadanos que iban caminando, a guardias nacionales, a funcionarios de la policía metropolitana en ese sentido. Entonces ahí vemos quiénes están detrás de la violencia o quiénes están detrás de esos grupos. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno continuamos conversando con el diputado Juan Contreras, quien por cierto asumió como diputado principal luego del asesinato del diputado Robert Serra.